5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros. Hoy tengo una invitada de honor que me da muchísimo gusto que estés aquí, Dariela. Bienvenida a Autoterapiate. Dariela es una expertaza en un montón de temas de psicología. Ahorita nos va a contar un poquito más como por dónde ha sido su camino, su descubrir. Yo creo que todos los que nos dedicamos a estos asuntos de desarrollo humano vamos teniendo un camino que comúnmente va tocando cosas desde lo personal que nos van llevando tal vez un poco a la parte laboral, tal vez un poco a la parte profesional. Me parece interesante escuchar estas historias de los expertos para pues contarnos un poquito por dónde va la cosa y vamos a dejar que fluya, vamos a dejar que orgánicamente esto se vaya armando. Dariela, bienvenida a Autoterapeate. Muchas gracias, Luga. Yo encantadísima de estar aquí. La verdad que para mí siempre es una fascinación compartir y estar como con estas charlas así de introspección. Entonces, yo fascinada de estar aquí. Y contestando a tu pregunta, bueno, pues Ujú, sí, soy terapeuta. Básicamente mi camino empezó desde hace muchos años. Normalmente en mi vida, mis papás también son terapeutas ujú, y son autoindagadores, o sea, siempre han sido personas muy curiosas. Yo soy la mayor de mi casa, somos cinco, yo soy la mayor, y yo siempre estuve muy pegada en el tema con ellos en ese sentido, ¿no? De estar como en esta autoindagación de la vida. Muy joven conocí un curso de milagros, que tendría como unos 18, 19 años. Mis papás me llevaron pues que escuchara y como que entendiera. Ahí me hicieron como que la señora que compartía el curso tenía como esas cosas místicas y ujú, de pronto hacía meditaciones. Estoy hablando que esto fue hace un montón de años y ya existía esto, ¿no? De meditar y de estar relajándote. Y ahí me di cuenta de muchas cosas de mi vida y luego fui a retiros muy chava, o sea, antes de ujú, los 21 ya me había, nunca con cosas psicodélicas, pero sí muy entrada en mi energía ujú. mística. Ok. Después caso, tengo mi familia, me dedico a la maternidad y ya cuando mis hijos empezaron a estar adolescentes, casi adultos, me entró como estas ganas de volver a conectar con cosas de estudiar algo que me aportara. Ujú, Y la cosa más curiosa es que yo lo escucho también de otras personas que también han estudiado estos temas, que dicen que al principio creemos que vamos a ayudar a nuestra familia, ¿no? Entonces dicen, voy a prepararme para ayudarle a mi hijo, para ayudarle a mi hija, y al final no puedes ayudar a tu familia como tal, ¿no? Pero totalmente. entonces este camino me metí a estudiar una maestría y empecé a hacer mis prácticas a la par. Yo soy fascinante de este tema, me fascina este tema de estar estudiando y ahorita le he parado un poco, Ujú, pero empecé a estudiar mucho, estaba hambrienta de información, era, ujú, era algo que me fascinaba, ¿no? Entonces estudié una maestría, luego estudié una especialidad en descodificación biológica de las enfermedades y luego me preparé en una máster con una especialidad con Eckhart Tolle. O sea, hice muchas cosas con Byron Katie ujú, y me llené de información que luego eso me ayudó a crear como yo mi propia fórmula terapéutica. ujú. Entonces empezaron a llegar los pacientes a terapia, empecé a recibir, empecé a crear yo una fórmula para dar nuestro estilo. Todos tenemos un estilo terapéutico muy particular. Bueno, esa es la Ujú, idea, ¿no? Y hacer terapias hechas a la medida de los pacientes. En ok, pandemia tuve un boom, ujú, literalmente, porque todo el tema de salud mental se potencializó y ahí se llenó mi agenda. Tan es así que ya nunca más la volví a abrir. No tengo wow, agenda abierta desde hace tiempo. No porque el paciente siguiera, sino que muy malamente, y lo digo abiertamente, malamente recibí demasiada gente. Entonces, esa gente pues se sintió cómoda conmigo en terapia y entonces de pronto viene a la segunda temporada y a la tercera temporada, ya sabes, o sea, este vaivén. Y entonces pues ya no me quedó más espacio para abrir. Lo que hice después fue crear la comunidad consciente, que igual y más adelante te cuento qué es. Y ahí es un espacio en donde tengo grupos, ¿no? Entonces, prácticamente resumidas cuentas, eso es lo que te puedo decir de mi trayectoria de estudiante y sí. poniéndolo en práctica a servicio. Qué hermoso y qué bonito camino y creo yo que especial, supongo que por esta influencia que dices de tus papás, de entrar directo a lo místico, ¿no? Porque desde por lo menos mi experiencia, la mayoría
entramos a psicología tal vez desde una inquietud un poco más de análisis, un poco más de una, no deja de ser análisis lo místico, ¿no? Pero me refiero como a esta parte tal vez un tanto más rigurosa, pensando en niños, ¿no? Hay muchos como terapeutas enfocados a la parte educativa y demás. O, pues bueno, los típicos que nos encanta Freud al principio y todo, o al principio y después, ¿no? Pero es más por ahí. Y me parece interesante este camino de lo místico. Para quien no, ya hemos tenido varios como especialistas de diferentes cosas místicas. De hecho, hace tiempo vino una persona bellísima, Diana Morillo, a hablarnos del curso de milagros, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Tenemos un episodio de Theta Healing, este episodio de astrología, o sea, hay como esta variedad alternativa, pero estaría bien interesante tú desde esta formación como psicoterapeuta, ¿no? Y además en esta parte mística, tal vez un poco qué alternativas hay y también cuándo podemos llegar a ser pacientes de, ¿no? Porque algo que yo le insisto mucho a la gente es como somos seres multifacéticos, requerimos de diferentes herramientas para diferentes tipos de problemáticas, asuntos, situaciones. Van a haber unas que nos van a servir muchísimo para algo y cero para otras cosas, van a ver, pero no hay ninguna que es descartable así de, uy, esa seguro no me ayuda en nada, a menos de que llegues con los brazos cruzados, con tu jeta y con tus ganas de que no te ayude, no te ayuda ni Dios, mano, ¿no? Pero vamos a pensar que sí traes esa disposición. ¿Cómo nos contarías esta parte tal vez más mística, ¿no? Ya diste ahí como algunos títulos interesantes. ¿Y dónde eres, voy a decir, como target, ¿no? De estas terapias? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Luga, fíjate que como yo empecé por esa parte mística, Ujú, digamos, esa parte mística me refiero a conectar con el alma, conectar con lo más grandioso que hay en ti, como confiar, como soltar, como no aprenderte de algo, como aprender a perdonar fácil. Desde mi experiencia, ujú, ya tengo tantos años de sí, trayectoria, también de practicar lo que aprendí. ujú, Yo creo que hay como una manera diferente porque puede ser que en la parte mística o en la parte de espiritualidad te enseñan a perdonar, pero a liberar, pero no, a no quedarte con eso. Y puede ser que sea un camino evasivo. ¿Sabes? O mm, sea, que de pronto tú aprendes de que, por ejemplo, el curso de milagros te dice nada significa nada, entonces, esta persona me faltó al límite y entonces, pero nada significa nada, entonces no le digo nada, ¿sabes? Entonces mm, puede ser un juego que de ujú. pronto sí está como medio que no está padre. Claro. Entonces, que yo ya que viví las dos, digo, mixteado o Ujú, por decir como en una balanza está perfecto, porque siempre la parte espiritual de entender y hacernos responsables de que nuestra alma eligió esta experiencia nos acerca rápidamente a hacernos responsables, ¿no? ujú, ujú. Y hay gente que como no ve esa parte de me quiero hacer responsable, pues se va por otro lado. Pero a lo Claro, que voy es que creo yo que es un 50-50, o sea, un sí hacer misticismo, pero también poner el límite hablado, conversar, acuerdos, decir hasta aquí sí, hasta aquí no. Y la total. gente que está tema del curso de milagros, por decir de alguna manera, o de algo de cartón, de vivir el momento presente, puede ser un mecanismo naturalmente evasivo porque como que en la mente lo resuelves, pero no haces nada conductual que luego pueda venirse todo al revés. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me pasó, ¿sabes? O sea, Wow, eso, el tener tanta cosa mística es como sí, estoy levitando, pero no soy consciente de que tengo que resolver en este plano humano y tengo que claro. decirle a alguien, no, no lo voy a seguir permitiendo, por ejemplo. Sí, sí. No, valiosísimo esto que dices, porque creo yo que como bien lo dices, ¿no? No, o sea, es un 50-50 o tal vez es una compensación de a momentos de vida un estilo de terapia y otra, porque de pronto este de 50-50 habrá quien lo meta en presión, ¿no? O en contabilizar o tal. Más bien es como este vaivén dependiendo de lo que vamos requiriendo, pero sí me haces pensar en así como hay gente que racionaliza las cosas a partir de la terapia, porque claro, porque nací en tal época y entonces mi papá y entonces se me hizo esto en el divorcio y entonces tienen todo, o sea, gente que llega conmigo en terapia a decirme literal de que, hola, mucho gusto, ¿no? Soy Patty y tengo herida de injusticia, mi lenguaje del amor son los actos de servicio, tengo mecanismos de defensa principalmente, y yo, güey, o sea, ¿me necesitas para algo o nomás te escucho y te valido el caso clínico, ¿no? Que este sería el lado, pues tal vez
psicología un poco más ortodoxa y más freudiana y todo esto como un poquito más clínico, ¿no? Pero hasta dónde no esta parte mística, y no sé si nos quieras ayudar a desarrollar, porque me parecería muy interesante desde tu mirada, el tema de este bypass espiritual, ¿no? También, como de este querer pasar todo por en chinga, ¿no? No lo mastico, no lo recibo, no. Yo soy amor, doy amor, tengo amor, no, císcale, vámonos, y un copal, y es como, sí, güey, y luego, ¿cómo vas a vivir la vida, no? Exacto. Y entonces, fíjate, a mí me pasó esto. Te digo que yo solo voy a platicar de lo que a mí en mi experiencia personal, ¿no? O sea, sí lo de los pacientes es súper interesante, pero al final del día, pues yo necesito, soy una humana y entonces yo también vivo las experiencias, ¿no? Entonces, yo hace 3 años casi fui a un retiro de Joe Dispensa y te lo voy a hacer Mm, para no ir cuando era más joven. Hace tres ujú, años fui al retiro y en ese momento yo todavía no vivía ciertas situaciones en mi familia que destaparon traumas de mi infancia, porque es ujú, así, hay ujú, situaciones que destapan, ¿no? Y entonces yo estaba en este bypass espiritual en donde todo era neutro, todo era mentalmente, o sea, como todo bien. Voy al retiro de Joe y el retiro de Joe, ¿tú alguna vez has ido a los retiros de Joe? No, pero ¿Conoces a mi prima es muy, muy, muy asidua como a su método de meditación, entonces de ahí un poco he ido a Walking Meditations aquí en México y he como conocido un poquito del método, pero nunca un retiro. Ujú, Entonces, o sea, te lo cuento como para ujú, entonces dar más, digo, te lo pregunto, perdón. ujú, Entonces, voy al retiro pensando que iba a ir a un retiro de cosas intelectuales, o sea, como que cuando yo me inscribí pensé que íbamos a hacer todo más mental, todo más de aprender, ¿no? Entonces dije, ujú, "Voy a aprender", y oh tope de Dios, que llego y es un retiro de meditación de casi 60 horas. sí, Entonces, ese retiro, Luga, me confronté con mi parte, qué loco, porque era de meditar y me confronté con mi parte no trabajada mental. O ujú, sea, ahí empecé a sentir los traumas, a sentir lo que todavía no había procesado y que por eso no me podía sentir libre. Y ahí me di cuenta que yo había estado reprimiendo con ujú, esta idea de que ujú, todo bien, todo en paz, la vida no pasa nada, tú elegiste esta experiencia, entonces pues hazte responsable tú y entonces no tienes por qué decirle al otro. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de todo este tiempo he estado así, o sea, he estado como despersonalizada, digamos, ujú, ujú, de las ujú. emociones, dándole una vuelta porque pues te perdono, porque, sabes, yo sé que también esto es mío y también me pertenece, pero no confrontaba, no tenía conversaciones incómodas, Ujú. no de esta manera. Y fue a partir del retiro de Joe que me activó todo eso, que ahora puedo entenderlo y digo, qué maravilloso que me haya pasado, porque entonces vienen pacientes y puedo entenderlos perfectamente porque pues yo lo viví a nivel personal, ¿no? Claro. Entonces, creo que tienes muchísima razón en el sentido de decir que son etapas y hay, como decía Milton Erickson, la terapia hecha a la medida, ¿no? O sea, lo que es terapia es hecho a la medida, o sea, llega alguien y pues no puede ser una misma fórmula, es Ujú, ver qué componentes le faltan. Y tienes toda la razón en decir que hay momentos para entrar en lo místico y hay otros momentos para hacerlo intelectual. claro. Entonces, te voy a decir que ahorita que iluminada y que para nada, soy una humana exacta Claro. de todos, pero sí puedo decirte que sí es como un estar muy consciente de que no por meditar tantas horas ya resolviste, no por estar todo el tiempo diciendo que perdonas y que no sé qué sea verdad, sino que Ujú, tiene que haber una coherencia y un equilibrio entre y venir a la vida, a la experiencia de vida, a ujú. ponerlo en práctica con tus hijos, con tu pareja, con tu familia, porque si no todo se queda muy precioso como romántico, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y gracias por esa expresión tan honesta y tan vulnerable de ti, ¿no? Porque creo que yo, bueno, soy experta en contar aquí todos mis dramas y mis dolores, ¿no? El público sabe muy bien de qué pie escogeo y me parece bien valioso como primera instancia, ¿no? Como dices hace un rato, no, soy humana, me dedico a esto y tal vez tengo más a la mano los temas. Claramente alguien que es chef, pues va a cocinar un poco más ágil que yo, ¿no? Igual que alguien que es psicoterapeuta, pues tal vez tiene un poco más de herramientas psicológicas a la mano, pero eso no implica que el chef pueda cocinar todo
o que nunca se le quemen los hot cakes, ¿no? En un descuido. Y acá pues lo mismo, ¿no? Porque a final de cuentas son tantos puntos ciegos, son tantos puntos subjetivos desde donde estamos viendo las cosas. Y pues hay asuntos que nos revisitan, ¿no? Y entonces tal vez pareciera que ya hice las paces con tal parte y en 20 minutos esa parte cambia, como la vida misma, y entonces me invita a trabajarlo de una manera diferente y me hace pensar en esta parte mística desde lo espiritual y me atrevería a decir con mucha cautela también desde la parte religiosa, ¿no? Porque mucha gente también bajo esos dogmas de fe es como el no y no me permito sentir esto que se siente incómodo o que trae estas emociones poco populares o de mala prensa, ¿no? Que traen rencor, que traen decepción, que traen esto. Entonces, yo a lo que invito comúnmente es más bien vulnerémonos con quien sea posible, porque no es de pronto tema de sobremesa hacer clink clink y contar nuestros más oscuros secretos, ¿no? Pero de eso a solo estarlo reprimiendo, ¿no? Pues a final de cuentas va a salir. Y te va a salir o somático o te va a salir que ahí en biodescodificación podría ser interesante que nos cuentes un poco de eso, ¿no? Pero puede ser somático o puede ser en un mal chiste, si nos ponemos más psicoanalíticos, ¿no? En olvidos y en muchas cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, dicen por ahí que el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Entonces, pues tú puedes estar así muy con tu cara de, claro que no me estoy encabronando contigo porque soy un ser espiritual y el cuerpo lo sabe, ¿no? A ese sí no podemos negar lo que es esta experiencia con la meditación que dices, ¿no? Cuando tu cuerpo hace énfasis en este registro, ¿no? Cual, así como lo estás expresando tal cual. Yo venía haciendo esto, o sea, de sí hacerlo todo muy de energía masculina, como muy de estar piense y piense y piense, pero no sintiendo. O sea, era como si estuvieran mis emociones bloqueadas o no bloqueadas, pero como no sentirlas. Mm, Creo que también tiene que ver mucho porque te decía yo que como más o menos en el 2013 o 2017, entre el 2013 y 2017, conocí a Byron Katie, la autora de Amar lo que es. Y entonces, pues Byron te invita a cuestionar, ¿no? Te invita a cuestionar tus creencias, a cuestionar, a identificar esos pensamientos que te están perturbando, pero no, o sea, está maravilloso su método, pero ¿dónde venimos a sentir? Falta mm, la parte de sentir. Entonces yo creo que a mí me pasó eso, o sea, que fue mucho mental, mental, mental y las emociones como que a un lado. Y tal cual mi cuerpo empezó a crecer, a ser un cuerpo grande. Entonces me empecé a dar, y yo decía, no, es porque estoy mucho tiempo sentada y me justificaba hasta que después dije, no, este exceso de energía que está aquí mm, contenida es que he estado reprimiendo de sentir, mm, ¿sí? Y no es de que sientas demasiado, de que, no, no, son cositas chiquitas que yo iba permitiendo y que iba, no sabía decir que no, si me hablaban para consulta, por eso te decía que malamente, de que, oye, a veces consultaba hasta 8 o 10 personas al día y mm, entonces era como muy entregada a mi actividad, me fascina dar terapia, pero era como demasiado que me olvidé de mí mm, y me olvidé de conectar con esa parte emocional. Entonces, creo que sí, tal cual el cuerpo me estaba diciendo, basta, mm, hasta ahí suficiente y hasta que fui a ver eso, justo en el retiro, fue donde se volvió a activar todo, mm. pero se activó desde otra ciencia, claramente, ¿verdad? Pero fue un proceso algo interesante, sí. Que fíjate que aquí me haces pensar y me atrevo a poner una pregunta de quien nos escucha que pudiera ser común, ¿no? Que es ¿cómo sé si no sé sentir? O sea, ¿cómo siento si no sé sentir? ¿No? Porque creo que vivimos en una cultura de analfabetismo emocional e inexperiencia emocional gravísima, ¿no? Donde muchísimas personas limitan su acervo o abanico de opciones de emociones a enojo con hueva y triste o enojo aburrido y feliz o no, o sea, como muy simplistas, muy radicales, muy de se sienten bien o se sienten mal, cómo te sientes bien y tú, mal y tú y listo, ¿no? O sea, se vuelve muy así. Y no dejo de pensar, hay una experiencia personal que yo tengo y me encantaría que nutrieras con lo que tú sepas. Recuerdo una vez que yo soy una persona bastante activa, bastante ansiosa, corro, hago, digo, ay, son 5 minutos buenos antes de empezar tal cosa, pero de una vez y me pongo a hacer algo y de repente ya es el momento, no, soy una persona que me cuesta trabajo, pues la quietud, vamos a decir, ¿no? No diría la calma porque no me considero una persona explosiva, pero sí la quietud me cuesta, ¿no? Y entonces recuerdo una vez que estaba yo
acostada, escuchando una nota de voz que en ese momento mis hijas como que todavía no se levantaban y demás, y entonces yo estaba acostada escuchando la nota de voz y me pareció muy curioso cómo la persona que me estaba mandando el mensaje me dijo que no sabía si me iba a poder ver. Y yo sentí de inmediato como un frío en la cara, como una especie de, como si se me hubiera bajado el azúcar, no sé si decir, estoy tratando de explicar la sensación corporal, ¿no? Y como un brinco en la panza, y de repente pensé, así se siente el rechazo. O sea, como que nunca yo había registrado en mi cuerpo, y seguramente cada quien tiene su camino, ¿no? Pero de registrar ciertas emociones, y me llamó mucho la atención la registré porque estaba en quietud. Porque si yo hubiera estado escuchando la nota de voz mientras lavaba los platos y hacía el lunch, pues tal vez hubiera dicho, ay, qué poca, y lo hubiera bajado y tal, y me hubieran entrado mecanismos de defensa para no sentirlo, o tal vez o no hubiera puesto atención, lo hubiera evadido, pero sentí rechazo en una sensación física muy clara. Eso me da una brújula para en un futuro, cuando sienta rechazo, tal vez primero como detenerme y decir, a ver, ¿esto es rechazo? O como eres Leo, te sientes el centro del universo, quieres que todo el mundo te tiene que decir que sí, ya como que disierno un poco y lo trabajo desde ahí, ¿no? Pero tú qué herramientas o qué sugerencias le tienes a la gente para decir, ¿cómo logro sentir cuando, no sé, me cuesta, no le sé poner nombre? En mi experiencia personal, yo me empecé a dar cuenta que todo me parecía neutro. O sea, llegó un Mm. momento en donde todo era neutro, haz de cuenta. Alguien cumplió años, un cumpleaños. Y no me permitía como decir, sí, ¿cuántos? Mm. 20, al menos comprar flores o celebrar, ¿sabes? Eso. Pasaba algo, no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar sin dinero para hacer esto y era como, ok, nos vamos a quedar sin dinero. No sentir de que, oye, está cabrón, no tienes dinero, o sea, ¿qué va a pasar? No Mm, sentir. Entonces, empecé a dar cuenta que vivía como neutra, o sea, mm, como que las cosas más sencillas de, ¿me extrañas? No extrañaba a alguien, o sea, mm, bien raro, o sea, era como un no permitirte como, oye, me extrañas, y era como que yo me vendía la idea que no tendría por qué extrañar o no claro. tendría por qué estar. Era como si viviera una vida neutra. Parecía que estaba medio despersonalizada, pero no como tal, sino más bien que todo era racional. Ujú, Entonces, si las personas que nos están escuchando de pronto todo su día sucede de manera neutra, probablemente es que no se están permitiendo sentir ni alegría, ni tristeza, ni emoción, ni entusiasmo, entonces, ni miedo, nada. ¿Por mm, qué? Porque todo lo estás reprimiendo, con tal mm, de según tú estés zen o equilibrada o espiritual o mm, la terapeuta, ¿sabes? Y entonces es como cuando se activó todo esto en la quietud del retiro, claro que sí, en las 60.000 horas meditando contigo misma, sentada contigo, en esa quietud, tal como lo dices, era berrear de llanto y yo decía, ¿qué está pasando? No está pasando nada, sí, pero mi cuerpo me está dando esto de sacar porque no puedo conectar ni me puedo ir al infinito y más allá porque hay algo que lo está impidiendo y era mi pain body, todo el cuerpo del dolor que estaba ahí. wow. Entonces, retiro todas las emociones a flor de piel, ¿sabes? No en exceso, pero sí ya como que, y ahora soy muy consciente, cuando pasa algo, le pongo la fuerza para sentirlo intensamente. Es decir, si alguien cumple años, está cumpliendo años, o sea, está cumpliendo años, lo encuerpo y entonces es felicidades y sale espontáneo y auténtico, pero es como si hubiera una coherencia en acordarte de sentir compensar. ¿Me explico? Claro. Sí, incluso me haces pensar, mi papá tenía como un método que me parecía muy valioso y que lo sigo aplicando hasta la fecha. Cuando yo me iba a ir de mochilazo, me decía mi papá, cuando llegues a cualquier lugar de estos emblemáticos, que si el Coliseo y la Torre Eiffel y todo esto, ¿no? Y por alguna razón te parezcan menos como sorprendentes de lo que esperabas, porque te lo imaginabas más grande o más lo que sea, porque son estos, ¿no? Asuntos emblemáticos mundiales, detente un poquito a sentir quién lo hizo, cuándo lo hizo, con qué recursos lo hizo. O sea, imagínate a la gente cargando las piedras para allá. O sea, no lo pienses hecho en ese momento, no sé, 2008, una cosa así, ¿no? O sea, no lo pienses en ese momento. Piénsalo en esa perspectiva de qué significa esto que estoy viviendo, ¿no? No solamente qué es, porque si es un qué es y, no sé, alguien que no ha sido mamá y alguien acaba de nacer su bebé, pues tal vez que no ha sido mamá le dice, ay, qué padre, felicidades. Y como mamá le dices,
¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Duermes? ¿Qué tantas horas duermes? Te llevo comida congelada, güey. O sea, ¿cómo te echó la mano? ¿Te sientes bipolar de repente? No te estás volviendo loca, es normal. Claro, pero es como el qué significa parte de de nuestras experiencias, de los significados que le damos y cómo de pronto encapsulamos, ¿no? Hay gente que es como de que yo cuando me divorcié estaba entera y al día siguiente fui a trabajar y no me pasó nada. Pues sí, pero no es la misma historia de divorcio una que otra. Y dos, ¿segura que ya revisaste ese temita que te guardaste? Nada se queda sin ser sentido. O sea, Mm, en algún momento va a salir. O sea, en algún momento. Entonces, más vale que sea en ese momento que salga. Entonces, es interesante que si alguien se está viendo a sí mismo y dice, oye, ¿hace cuánto que no lloro? Por ejemplo, yo últimamente tengo años, no todos los días quiero llorar, pero sí es como si estoy sintiendo algo, ya sea llorar de gozo, llorar de lo que es, me permito la llorada, porque mm, antes yo le ponía un significado que entonces era que algo malo estaba pasando, porque mm, así culturalmente sí. Y después es como, no necesariamente es malo, algo está pasando porque está mi inconsciente detectando todo esto que está sucediendo y quieres llorar y se mm, acabó. mm, Y no está mal. Entonces es como irte haciendo ese tipo de preguntitas de, ¿hace cuánto que no me emociono por algo? ¿Hace cuánto que no? Y ahí es donde puedes empezar a proponerte conscientemente, entrar en esa coherencia de pensar y sentir, pensar y sentir. Eso que dices que te decía tu papá, o sea, piensa quién construyó eso y luego siente lo que se siente, es entrar en esa coherencia. correcto, correcto. Sí, y entonces ahí es un enlace precioso entre el pensamiento o el lenguaje y las emociones y las sensaciones, ¿no? Porque hay palabras, situaciones tal que significan algo en el mundo de las ideas que cuando las incorporo, ¿no? Entonces significan también algo en el mundo de las emociones, ¿no? Pero sí, sí creo que es un reto para muchas personas, como esta parte de no sé llorar, o sea, tipo, no sé qué me puede provocar. Yo tengo literal como terapeuta una lista de películas por si la gente quiere llorar, o sea, como, esto puede ser bastante depresivo si quieres verlas, capaz que eventualmente terminas llorando, ¿no? Pero hay como de pronto mucho esta duda, ¿no? De por dónde. O personas, por ejemplo, que tienen súper castigado el enojo, sobre todo mujeres, me parece, ¿no? Como es esta parte de no me puedo ver así. Y entonces ahí juegan unos roles bien importantes también el contexto en el que estamos, ¿no? Los lugares que buscamos. Y creo que pues ahí la terapia pues puede ser un lugar seguro, ¿no? Para esta vulnerabilidad que no siempre es fácil llegar a confesar, ¿no? Sí, fíjate que con el tema del enojo tienes toda la razón. O sea, es como que en los hombres está bien visto que se enojen, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en un estadio de fútbol, pues ahí se permiten todo, ¿no? Ahí sí puedes gritar, bueno, los hombres gritar y entonces esto es un espacio seguro para ellos, Ujú, como un museo donde ellos pueden ahí sacar todo su enojo, ¿no? ¿Y las mujeres dónde? ¿Dónde tenemos como ese lugar en donde nosotras podamos decir, sí, o sea, se vale, me puedo enojar? Y es cultural, pero también es como darte cuenta que no pasa nada si te enojas. O sea, ujú, eso no significa que todo está mal, eso no significa que no lo vamos a resolver, eso no significa, no. O sea, simplemente es, me siento enojada y siempre como dice Guillermo, me ujú. encanta cuando dice, enojo esconde tristeza. Yo casi siempre cuando me enojo me pregunto si no estoy reprimiendo algo triste, o sea, que no me he permitido. Y es ahí donde se me activan las ganas de llorar, me permito la tristeza y ¿qué crees? El enojo se va. Claro. Entonces, es interesante como vernos a nosotros mismos. Yo creo que eso que mencionaste también, Luga, también en pandemia te decía yo que tomé una certificación con Eckhart Tolle y aprendí tanto ahí, cosas súper sencillas, digamos, pero que después marcan un antes y un después. Ujú, El estar presente es el estar en quietud, no tiene que ver que no esté la mente en blanco, en quietud, con esta conciencia de estar conectando diariamente con cómo me siento, qué pasa y que todo está bien, independientemente si me estoy sintiendo enojada o triste, está bien. O sea, ujú, siempre como... Entonces yo he estado últimamente como contándole estas experiencias a los pacientes y diciéndoles, lo que sientas, permítete sentirlo. Lo que ujú. sientas, permítete. Entonces empezamos a normalizar todas las emociones y permitirle a los demás que también. Entonces, a manera que tú seas compasivo contigo y sepas que estás enojado y que al
rato se te pasa y aprendas a regular esas emociones, vas a poder darle contención a alguien cuando esté enojado enfrente de ti Ujú. y no. Entonces, creo que eso es como muy interesante. No sé si ya viste la serie esta de adolescentes de Netflix. No aún, me la han recomendado muchísimo, pero a ver, sin mucho spoiler, cuéntanos por dónde va o por qué te parece importante mencionarla. Ahorita se me vino a la mente porque el niño claramente no sabe sentir y no sabe qué hacer con lo que siente, sobre todo, ¿verdad? Cuando él siente enojo, no sabe gestionar ese enojo. ¿Y qué es saber gestionar? Es decir, que tener un espacio en donde yo me puedo sentir enojado, puedo expresar que estoy enojado, pero no tengo que gritar, aventar algo, decirle groserías a alguien, ¿no? Ujú. Entonces, él está muy enojado y escondía tristeza Ya, porque lo había pasado y entonces estaba la tristeza no sentida más el enojo y fue e hizo un acto, ¿no? ya. Entonces, prácticamente verlo en pantalla te Mm. hace entenderte y decir, mira, así me veo cuando no le doy espacio a la emoción que estoy sintiendo porque la rechazo porque está mal, Ujú. porque no deben de los hombres, porque no debe, o las mujeres, o no debemos de sentir cualquier tipo de emoción, ¿no? Entonces, Claro. es una serie fuerte, pero que también nos enseña y toda la gente que sale ahí en la serie está sobrepasada, o sea, nadie sabe qué hacer, Ujú. digamos, y así Ujú. está la sociedad en muchos sentidos. Ah, sí, sí la he escuchado y la tengo súper apuntada, la voy a revisar, pero sí, creo que qué importante se vuelve. Hoy venía pensando, venía caminando del metro a mi casa, después de haber tenido un par de conversaciones entre voice notes y tal con buenos amigos y pensé, si yo pudiera dar el mejor consejo de una vida mentalmente sana, así uno de un millón que por supuesto dormir, comer bien, etc, etc, pero así como ya desde la parte relacional, puta, ten amigos con los que puedas netear como sin juicio de ellos, pero también tú sé ese amigo que no los juzga para provocar eso, ¿no? Porque se vuelve muy fácil el dónde consigo esa clase de amigos y tú qué clase de amigo eres, ¿no? O sea, como desde dónde tú te relaciones, desde puras conveniencias, desde puros favores, desde puros juicios, desde puro esto está bien, esto está mal, o desde puro tú traes el micrófono y jamás dejas que el otro te exprese, viceversa. Creo que el tema de tener, yo digo, aparte de terapia, o si no es terapia esto, esta posibilidad de decir, a ver, en este espacio puedo mentarle la madre a mi jefe, sin mentarle la madre a mi jefe, sin las consecuencias de mentarle la madre a mi jefe, pero conectando con el enojo que me está haciendo sentir mi jefe y una vez que, como hace un rato lo dijiste, cuando lo veo, de pronto se esfuma, ¿no? Se diluye esta idea porque no estoy queriendo sostenerla, ¿no? Y entonces, también si pensamos que las emociones son bastante efímeras, pues una emoción sostenida también es una emoción decididamente sostenida. Y eso también se vuelve un tema de confrontación de decir, ¿qué hubo? ¿Para qué te está sirviendo dejarla ahí colgada por tanto tiempo, ¿no? Una conversación, o sea, una conversación en donde la quieres hablar, pero te da tanto miedo hablar porque entonces crees que algo malo va a pasar y entonces ahí la guardas y la tienes ahí guardada y te enfermas de la garganta y de los bronquios y entonces porque nunca lo expresaste, ¿no? Fíjate que con esto que dices, Luga, de tener amigos, claro, tú los atraes porque tú ya eres eso, ¿sabes? Pero si alguien nos está escuchando y quiere tener ese espacio, primero te tienes que convertir en ese espacio para luego atraer ese tipo de gente, ¿no? Entonces, muy seguramente tienes esos close friends de esa manera porque tú ya eres eso, entonces atraes eso. Entonces, es igual en el tema de la pareja, es que quiero una pareja que me dé contención. Ok, yo tengo que darme primero a mí contención para luego poder ofrecer esa contención. Y claramente cuando tú haces eso, tu energía cambia, tu vibra cambia y tu entorno va a empezar a cambiar. Ujú. Maravilloso. Oye, cuéntanos un poco, quiero cerrar paulatinamente, pero me parecería algo muy, muy valioso que nos contaras. ¿Qué síntomas o qué rasgos ves en tus pacientes que tal vez, no, frente a esta pregunta de qué te trae por acá cuando inician terapia y demás, cuáles pudieran ser algunos detonadores que lleven a la gente a terapia por si alguien tiene esos detonadores y no los está acabando a percibir como tal? Porque creo que también vivimos como en una era un poco de qué tanto es tantito y así vamos estirando mucho la liga hasta que llega a implicaciones tal vez un poquito más complejas, ¿no? Pero si habláramos de por ahí primeros auxilios emocionales o psicológicos o demás, como cuáles pudieran ser ciertas comportamientos, actitudes, inquietudes que tengan tus pacientes que tal vez los han llevado a terapia. Los enojos frecuentes, o sea, que son personas
personas, casi siempre, también atiendo hombres, pero casi son más mujeres Ujú, las que están conmigo. Y entonces me estoy dando cuenta que todo el tiempo estoy enojada, ujú, pero vuelvo a lo mismo, atrás hay tristeza. ujú, Entonces, aprendemos en esa dinámica a sentir, a que le quitar el miedo a sentir, a llorar, etcétera. ujú, La reactividad, muy reactivas, o sea, personas súper reactivas que todo el tiempo se están queriendo defender y entonces todos me dicen que soy mecha corta, ya sabes, ujú, esta frase que es mecha corta, y sobre todo también el tema de relaciones, o sea, las relaciones son por eso decía ahorita, o sea, mis relaciones son el espejo de lo que soy, entonces no, pues es que ya me voy a divorciar o estoy por divorciarme o estoy en una relación en donde me están sobrepasando o los límites, esas son como las cosas, ¿no? Pero es enojo, o sea, el manejo del enojo o darse cuenta que siempre están enojadas y la reactividad. Creo que son los dos síntomas en el día a día en donde una persona puede decir, oye, yo soy el común denominador, hay algo malo en mí. O sea, malo claro, en mí en el estoy sabiendo cómo reaccionar ante ciertas situaciones. claro. Oye, y ahora si nos pasamos a la parte de cómo funciona la terapia, que sería muy lindo que nos contaras, como dices, desde tu manera de hacer este ensamblaje, ¿no? A final de cuentas, mi manera de pensar es, a ver, le estoy pagando a alguien para confrontar mis demonios, ¿no? Y para confrontar estos enojos y para hablar de estos temas. Y por más que lo sepamos racionalmente o lo entendamos, cualquier persona sabemos que pasar por un proceso de vulnerabilidad donde vamos a netear lo que traemos dentro es incómodo, aún con toda la práctica del mundo. Yo estoy segura que tanto tú como yo hemos tomado más terapias de las necesarias, seguramente, de muchas maneras, y no deja de ser un momento bien difícil expresar, siento esto, yo me vivo de esta manera. Hay unas que ya son tan un poquito más digeridas y ya no generan tanta vergüenza, pero otras sí, ¿no? Entonces, ¿por dónde tú generarías esta tal vez visión a largo plazo de, ok, sí va a ser incómodo, ok, va a costar trabajo, pero cómo se ve una vida que ya trae un poco más incorporadas todas estas emociones, ¿no? Hablando de, como en este caminito que llevamos desde lo más racional, desde esta disasociación un poco del cuerpo y de las emociones, para luego tocar lo místico, para luego tocar las emociones. Ok, ya, aquí están las emociones, se va a sentir bien incómodo. ¿Qué hay del otro lado? Sí, fíjate que ahorita antes de que se me vaya esta idea, te voy a Ujú, decir algo. Me ha pasado que tengo como unos 2 años más o menos de darme cuenta que todos los pacientes que vienen a mi consulta, por eso te decía que te vuelves un imán atractivo, traen un tema que yo ya acabo de resolver en mí, que ya lo acabo de vivir o que actualmente lo estoy viviendo y que descubrí un hack, ujú, ¿sabes? O sea, como descubrí algo. Y ujú, entonces viene, me cuenta, y para mí eso es la parte mística de un terapeuta, que haces que sí te vuelves ese recurso de darle un recurso a alguien, pero porque tú ya tienes ese recurso o porque tú ya pasaste por eso, ¿sabes? Entonces, ahorita sé que no estoy contestando exactamente tu pregunta, pero está hermoso. pero eso es muy como místico, ¿no? Ujú, Y conforme van pasando las sesiones con los pacientes, en mi primer abordaje, yo normalmente lo que hago, te digo que tengo mucho tiempo de no recibir pacientes nuevos, ujú, pero yo les enviaba un cuestionario y ellos me decían, pues, qué era lo que ellos querían, como trabajar en terapia y si ya habían ido anteriormente a terapia, qué recursos ya tenían o herramientas o todo, y por qué yo, o sea, ujú, por qué, qué dijiste, Daniela, ¿no? ujú, Yo tengo un podcast, entonces prácticamente la gente, ese podcast lo inicié, de hecho ya el último episodio como semanal terminó la semana pasada y ahora los voy a pasar a mensual, ahorita ujú, te cuento por qué. ujú, Y al principio cuando hice el podcast era como el recurso de tarea para los pacientes, de que escuche este podcast para que ujú, se te quede como esta información. Y entonces cuando llegaban con el cuestionario y contestaban todo, yo ahí ya tenía como una idea de por dónde iba a ser la pregunta, porque tú sabes que la terapia es hacer la pregunta precisa, ¿no? O hacer ujú, una muy buena pregunta para que el paciente pueda, porque a lo mejor ellos mismos no se lo han preguntado a sí mismos, ¿no? Y correcto. entonces me he asegurado de que cada sesión el paciente se lleve al menos una cosita, aunque sea una idea, para poner en práctica de manera fácil, útil y en ese momento. Y casi siempre usamos un roleplay. Le digo, ok, vamos a suponer, regresemos el tiempo atrás, vamos a repetir esa situación en donde tu esposo te dijo y tú quieres decirle y
ahí en ese momento usamos este recurso, ¿no? Entonces yo hago mucho roleplay y regreso mucho al paciente a decir, porque eso se va a repetir. Mm, Entonces, vamos a hacer cómo reaccionarías, cómo lo vivirías. Entonces, las personas se van a su vida después de la terapia con una fórmula para ir a aplicar a su día a día, de mm, decir, aquí está otra vez la experiencia, otra vez estoy sintiendo esto y ahora voy a reaccionar de manera diferente, o no voy a reaccionar, o voy a pensar, o voy a pedir un time out, o voy a, ¿sabes? Entonces, eso es como así. Y entonces eso pasa, que lo ponen en práctica, funciona y regresan, porque entonces quiero más, o ahora me pasó otra cosa, claro. ¿sabes? Más o menos, pregunta. Sí, sí, maravilloso. Y de hecho, como dando cierto feedback a los dos partes que acabas de dar, me acabas de explicar de una manera hermosa el tema de qué temas atraemos. Me pasa mucho. Yo uso mucho la frase cuando les narro algo a mis pacientes, tal vez que un poco les puede servir de recurso y me doy cuenta que yo estoy novateando en un tema parecido, pero ya lo llevo trabajando unos añitos. Yo les digo, te lo digo de 2 cuadras adelante, ¿eh? Tampoco creas que yo ya llegué a a la del siguiente destino, pero pues bueno, me lo vengo cuestionando desde hace 4 años, pues capaz que te doy, ¿no? Alguna guía. Entonces me lo acabas de resolver de una manera bellísima y creo que eso confirma desde otra arista cómo vamos a traer lo que somos, ¿no? Como poniéndole énfasis a lo que decías de la pareja, poniendo el énfasis a lo que le decías de la amistad. Creo que se vuelve bien interesante. Hay un cuento de Jorge Bucay precioso, ¿no? En donde hay un chico que quiere ir a buscar a la mejor mujer del mundo y entonces se despide de sus amigos y les dice, la voy a ir a buscar, ¿no? Y entonces se va, no sé, a Italia y luego se va a otros lados y tal. Y cuando regresa, ¿no? Le dice el amigo, oye, ¿qué pasó? ¿Encontraste a la mejor mujer del mundo? Pues mira, primero fui a Italia y me encontré una mujer que cocina espectacular, que era un encanto, que era divertida, pero tenía un pinche genio que Dios nos libre. Ah, ok, perfecto. No, pues entonces ahí no. ¿Y luego qué hiciste? No, pues después me fui a China y encontré una mujer que era un dulce, que era encantadora, que cocinaba delicioso, que era preciosa, me encantaba físicamente, pero era súper floja y entonces no quería hacer nada. Ah, ok. Pues long story short, se van por diferentes lugares y de repente, oye, y llegué a tal lugar y encontré a la mujer perfecta, ahora sí perfecta, tenía todo, todo, todo. ¿Y te casaste con ella? No, ¿por? Porque ella también estaba buscando al hombre perfecto. Claro. ¿No? Entonces, como, Vale. chambeale un poquito más en tu curry, güey, y no en tu vacante, ¿no? O sea, para que Sí. tengas desde ahí a ver quién estás atrayendo, porque, ok, yo puedo tener una vacante magnífica, pero si yo tengo una empresa paupérrima, esa vacante no se va a querer venir a trabajar conmigo, ¿no? Entonces es verlo desde ese lado y en ese mismo también como amigo, como persona individual, etcétera, ¿no? Y con respecto a lo segundo, me encanta porque si lo pongo de maneras muy corporativas que de pronto a ciertas personas les sirve el ejemplo para verlo como productivamente, es básicamente el estudio de caso, los estudios de caso del IPADE, de Harvard, de todo esto, que te ponen casos similares para que veas qué harías y te dotan de criterio, ¿no? Te dan alternativas. Que lo apliques correctamente a la hora de la hora, pues es otro rollo. Pero este role-playing que nos dices está bien interesante para decir, bueno, me llevo una herramienta, no sé si la voy a aplicar de inmediato, no sé cuánta práctica necesite porque llevo años siendo reactivo y mi próximo anzuelo de reactividad tampoco creo detectarlo tan rápido, pero por lo menos alcanzo a percibir esa posibilidad, ¿no? Y sabes que también, Luga, luego se vuelve como cuando yo los invito mucho a la reflexión, no desde la culpa, no desde, hice esto y entonces, lo hubiera hecho diferente. No, no y sí, si quieres lo puedes hacer, pero es como esta reflexión hace que luego, por ejemplo, si es un tema con la pareja, tú puedas entrar en una conversación incómoda desde otro lugar, me quedé reflexionando de lo que nos pasó en la tarde y quiero saber qué fue lo que lo detonó. ¿Tú tienes algo que me puedas decir? ¿Qué fue lo que me detonó? Y entonces, desde este lugar más empático, compasivo, contigo misma, con el vínculo, con la otra persona, puedes entrar, pero si no hay reflexión de qué pasó, qué nos pasó, y o sea, no hay mejora, o sea, si es como solo sigo, 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 sigo. Entonces, me detengo un poco yo a ver, por eso les digo, a ver, ¿cuál fue el problema? Porque hay veces que ni te acuerdas cuál fue el problema. O sea, ¿qué fue lo que desató la discusión? No lo sé, Ujú, porque no es eso en realidad. Es otra cosa. Siempre el curso de milagros dice, no estoy enojado por la razón que creo. Y es verdad, ujú, no estoy enojado por la razón que creo, pero entonces, ¿por qué estoy enojado? Y si yo no reflexiono, no es como para encontrar el enojo, pero sí es como para darme la oportunidad de que si lo pudiera volver a hacer, ¿cómo lo haría distinto? ujú. ¿O qué
diferente o en dónde me detendría o en dónde, pero si yo no hago eso, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a cambiar? O sea, porque parte de la reflexión es hacerme responsable de mi parte, ¿no? Ujú, De yo también en este vínculo, así como decías, en una relación, ay, es que él, ¿y tú? ¿Tú qué estás ujú, haciendo? ¿Tú claro, en qué lugar estás? totalmente. Sí, creo que en el momento que lo pones en palabras, que lo narras y que tal vez lo vuelves a transitar, cosas que mucha gente quiere en realidad ya barrer el polvo abajo de la alfombra y ya nos vamos a hacer güeyes con esto. Creo que el hecho de volver a como a narrarle esto a una persona cercana a ti, hace poquito yo traía con un entripado con una persona importante para mí y yo no estaba sabiendo cómo manejarlo porque como que yo oía mi discurso y decía, está lleno de drama, está lleno de reclamo, está lleno de suposiciones, está lleno de expectativas, pero igual estoy incómoda. Entonces, ¿cómo reclamo esto sin sonar todas estas personas que no quiero ser, pero sí reclamándolo? Y literal hice esto que tú sugieres, que es narro los hechos, como de, oye, me llamó la atención que después de que yo te mandé tal, no supe de ti y luego, según yo habíamos quedado en esto, pero no quedamos. Entonces, ¿tú cómo lo ves? O sea, ni siquiera es un, tú me hiciste, tú me mentiste, tú me engañaste y yo después estoy de tu pendeja y da. No, 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 o sea, nada más es como, oye, así yo lo veo. ¿Me cuentas qué se ve de tu lado de la acera para, pues, para tratar de topar si yo me lo estoy inventando o no, o hay algo ahí? Y la verdad es que creo que cuando viene la narración desde ahí es mucho más fácil que la persona también involucrada en el vínculo se vea en la disposición y en la apertura de decir, ah, yo lo viví así, y que tú puedas, ¿no? Dejar la duda de decir, ok, pues entonces cada quien lo vio diferente y encontramos un nuevo camino. Pero si es llegar desde el reclamo, si es llegar desde la expectativa no cumplida y tal, pues estamos básicamente orillando un poco a la persona a levantar la guardia y con ello pues que el conflicto se haga mayor. Y con eso sí, entiendo el qué flojera volver a tratar el tema. Claro, si no nos va a llevar a un mejor cauce, ¿para qué lo tratas? Pero si no lo vas a aprovechar como un aprendizaje, pues no te sirvió de nada el entripado del momento, ¿no? Exacto, es que la novela, todos los mexicanos yo no veía tantas novelas, pero sí había este espacio de novelesco, ¿no? Y todos nos educamos con la novela que hacía, reclamaba, gritaba y así. Entonces no sabemos culturalmente tener conversaciones nutritivas o tener conversaciones reflexivas, no desde un espacio de queja ni reclamo, sino desde un espacio, perdón, de ¿qué pasó? A Ujú, ver, anda, ujú, ¿sabes? ujú, Curioso, porque cuando existe ese lugar, existe ese espacio, porque tú lo pides o lo provocas, puedes hacerte cargo de lo tuyo, de tu parte, y la otra persona también, y sales de ahí contentos y felices y nada pasó, pero ya calmaste la mente y ujú, entendiste un poco qué fue lo que nos detonó o qué claro. fue lo que nos activó. Pero Pinche como estamos Thalía. viendo toda la novela, o sea, la novela que era yo y entonces y la víctima, y entonces no sabemos tener conversaciones desde este lugar de decir, quiero entender qué me pasó y quiero entenderte qué pasó, y entonces desde ese lugar yo ya puedo decir, bueno, yo me sentí así y tú, y entonces contener esa emoción en Ujú, ti primero, luego poder ser un espacio de contención para la otra persona. Creo que total. esa para mí sido una súper herramienta el ser espacio para mí, Ujú, primero. O sea, yo tengo, a mí cuando me pasan cosas en mi vida personal, porque me van a pasar y me siguen pasando porque soy una humana y tengo herramientas, como dices, pero hay veces que no las uso, se me olvidan o de ujú, pronto el ego se activa o lo que sea. ¿Qué hago yo, Dari? Yo siento lo que siento y si de pronto se me quiere desbordar esa emoción, la escribo, porque ujú, verla y ya leerla es como primero ya no está aquí, pero ya la veo y entonces luego ya me puedo comprender y luego, una vez que yo ya me comprendí a mí, ahora sí voy con mi pareja y le digo, ¿qué pasó? Sí, ujú, o sea, ¿qué pasó en el sentido de podemos platicar de lo que nos pasó en la mañana o ayer o antier o yo me estoy sintiendo? Y he aprendido a tener estas conversaciones desde yo me sentí así, yo estoy creyendo esto, yo, nada él, nada ujú, ella. ujú. Yo. Y Sí, aprendí que esa es una súper buena manera de poder que la otra persona te entienda, te comprenda, pero si yo primero no me comprendí, creo que es difícil claro. que la otra Sí, persona. yo le sumaría como un par de escenarios más y si quieres te doy el micrófono para cerrar con lo que para ti sea más importante de este espacio, Darí. Yo diría, también creo que nos tenemos que hacer conscientes de que hay discusiones que van a terminar en un
no estamos de acuerdo y qué vamos a hacer como acuerdo en común. O sea, tus razones y mis razones distan de creencias distintas, de paradigmas distintos, de intenciones, significados, prioridades distintas. Pues resulta que trabajamos juntos, resulta que estamos casados, resulta que somos mamá e hijo, resulta que qué y qué sí vamos a hacer, ¿no? O sea, ya no es porque muchas veces creo que las discusiones lo que las vuelven muy pesadas es el querer convencer al otro y de que a huevo te diga que sí es cierto, que eso que tú dices, que tienes toda la razón. O sea, capaz que la persona dice, entiendo que lo veas así, yo cero lo veo. Ah, pues me parece muy feo decir, ok, pues bueno, entonces no es un tener razón necesariamente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también yo plantearía la importancia de que aunque no tengamos la razón de algo, podemos de cualquier manera llegar a un camino de vínculo, voy a decir, en donde elegimos dejar atrás la historia, ¿no? Si yo soy una persona que históricamente traigo el historial de todas las cosas que me has hecho, dicho y tal, yo diría foco de victimización o foco de perdón a trabajar, ¿no? O sea, sí vete a revisar porque sí me pongo en el lugar de tu pareja, de tu hermano, de tu vecino y tal, qué hueva, mano, que me vengas a reclamar los de hace 6 años. Ahora, ¿tienes necesidad de reclamarlo de hace 6 años? Maravilloso. No, o sea, hazlo en terapia, hazlo en otro lado, porque de verdad vas a desgastar la relación si cada vez que algo te triguea, sacas desde si fue parto cesárea el sujeto y entonces vamos a repasar toda la historia, ¿no? Se vuelve algo que en estas discusiones de querer profundizar mucho en las emociones, de pronto dices, maravilloso que expreses, todos tenemos nuestro derecho, solo no hasta que te canses, ¿no? De ponerte en ese lugar. También, ¿qué estás buscando con esta conversación? ¿Desahogarte o llegar a cierto arreglo y conclusión, ¿no? Creo que eso es muy valioso lo que estás diciendo, Luga. Es difícil para los seres humanos aceptar que todos pensamos diferente, ¿sabes? O sea, aceptar, porque Ujú, entiendes que pensamos diferente, pero hay algo dentro de nosotros que quiere convencer, o ujú, sea, que quiere decir que tú eres el que sabes lo que sabes y que la otra persona, o sea, es como algo que está activo ahí, ¿no? Entonces, en el momento en que tenemos esta apertura de aceptar que no pensamos igual, pero como quiera te amo, ujú, o quiero quedarme en la relación o no me quiero quedar, sea, pero esa parte de aceptarnos como humanos imperfectos o que pensamos completamente diferente y que a lo mejor en esa pequeña situación no necesariamente tenemos que pensar igual. ujú, Eso se vuelve muy enriquecedor. Yo he estado últimamente viendo este tema, ahorita que lo mencionas, en mi experiencia personal y con los pacientes, y hemos tuneado esa idea de que siempre se vuelve muy enriquecedor estar con personas que no piensan igual que tú, ujú, que eso te hace tener esta apertura de poder escuchar otra ideología. No significa que voy a estar de acuerdo con ella, pero que puedo llegar a entender que existe otra manera de pensar, ¿no? Y ujú. desde ese lugar, pues tal vez se pueda hacer como, es un espacio muy amoroso, donde no te quiero convencer, donde entiendo, pero a lo mejor sí podemos llegar a un acuerdo o no, Ujú. pero tener como ese entendimiento, ¿no? Eso me parece como, esto es lo que hace poquito literalmente me di cuenta de que yo, no tiene que ser igual, no Claro, tiene que. claro. Sí, y justo en estas diferencias o te enriqueces o te peleas, ¿no? Es Ajá, como, y es increíble, o sea, tú agarras el celular de la persona de al lado, ves el Netflix de la persona de al lado, ves el Spotify de la persona de al lado, es un mundo por descubrir. Entonces, el punto es, tienes, ¿no? El valor, ¿no? Tienes la curiosidad de irte a descubrir cosas o no. Y yo creo que en la medida que seamos bastante más enriquecidos en esta forma de ver las cosas, pues también de relacionarnos con diferentes tipos de personas, ¿no? Si no, nos volvemos pues, bastante intolerantes a todo lo que no salga de lo que conozco. es tal cual, sí. Ahorita últimamente te estaba platicando antes de entrar al episodio, yo estoy dando voy a dar una masterclass de una Ujú, meditación que le llamé femeninamente por este tema de la energía femenina y equilibrar el masculino y el femenino. Y parte de todo lo que he estado como preparando como estas claves que voy a compartir en la masterclass, porque siempre que estoy como preparando algo, o lo estoy viviendo yo, o lo están viviendo los pacientes, o es algo que yo he estado integrando en mí, ujú, y entonces me he estado dando cuenta mucho de esto de lo que estamos hablando ahorita, ¿no?
parte de la energía femenina o de esta energía en donde tú empiezas a confiar, empiezas a conectar con tu intuición, empiezas a estar ahí, esa energía también te permite muchas veces ser ese espacio de contención, o sea, ser Ujú, un espacio de contención en donde tienes, no que seas amor incondicional como tal, pero sí como esta parte de este entendimiento, ¿no? O sea, de ujú, tener como esta apertura de decir, ah, sí, pues todos los seres humanos somos diferentes y te respeto que tengas eso, ¿no? Y tal cual, esta misma energía, cuando se modifica, cuando se transforma, cuando cambia, repele a otro tipo de gente, que era lo que decías ahorita. Muchas veces ya no hay nada que hacer en la relación, entonces lo correcto es soltar y dejar ir. claro. Y luego tú quieras, yo siempre digo que es como el Mario Bros. Y subes como a otro nivel del Mario, pero siempre en el Mario al final está el dragón. Y el dragón son los miedos y el dragón, o está un mono, un monstruo, ¿no? Ujú, Entonces siempre en cada etapa de la vida, esto también es algo interesante para los que nos están escuchando que lo vean. El ir a terapia no es que ya nunca te va a salir el monstruo, es que el ujú, monstruo siempre va a salir, siempre está el monstruo y está disfrazado de diferentes monstruos, pero ujú, es saber qué hacer con ese monstruo y claro. saber qué decir. Precioso, precioso y muy importante esto, muy. Oye, pero yo ya fui a terapia porque todavía sigo teniendo problemas, ¿no? Es como el reel de la que llega, que llega a su casa, abre la puerta y de repente cierra la puerta y dice, ¿qué pasó? Vengo de haberme operado para no tener hijos y ahí siguen los cabrones, ¿no? Es como, ¿No? así es, güey. O sea, ya lo de atrás ya no se puede y lo que viene tampoco, ¿no? Entonces, pero cómo tenemos más herramientas para enfrentarnos a ello, creo que se vuelve fundamental. Dari, te agradezco con todo el alma desde, primero que nada, tu autenticidad. Creo que contagia pura buena hondez y está bien padre porque creo que no es desde un lugar solemne, sino es desde un lugar, insisto, auténtico, genuino y se te nota. Te lo agradezco muchísimo. Yo estoy segura que todos te escucharon desde ahí. Ya sabemos que no estás abierta para consultas, pero bueno, cuéntanos de cómo podemos seguir la posibilidad de tus talleres. Me parece, tú estás en Monterrey, ¿estoy en lo correcto? Sí. Yo estoy en Monterrey, cada 2 meses hago talleres presenciales Ujú, con una capacidad de 20 personas y esos talleres pues van siendo de lo que yo voy viendo más continuo en consulta, ¿no? Entonces ujú, ahorita el 4 de abril y después luego sigue en junio y así próximamente cada 2 meses. Y luego para tener como este espacio semanal en donde la gente a lo mejor no puede tener terapia, pero sí quiere tener temas de reflexión, de autoconocimiento. Yo creé hace 2 años un espacio en la comunidad de Patreon, en la app de Patreon, en donde yo comparto semanalmente contenido de esto, de todos los temas de salud mental. Hay programas que están ahí, la gente se suscribe y puede estar semanalmente teniendo sesiones grupales con mucha gente de todo el mundo, en donde yo comparto un tema, les doy como un glosario de lo que vamos a ir viendo y entonces ahí es como, y se vuelve bien padre esto mismo que te decía ahorita, Luga, toda la gente que está en la membresía parece que está viviendo lo mismo. O sea, es ujú, como un imán de atracción, de que cómo puede ser posible que yo comparta un tema y que toda la gente que lo escuche le resuene. ¿Cómo? ujú. Sí, ¿Cómo? sí, sí. O sea, suena como chistoso y como que no puede ser, pero como cada quien interpreta la realidad desde lo que trae, pues prácticamente se vuelve un espacio muy enriquecedor para todos, ¿no? Entonces, sí es verdad, no hay consulta privada, pero están como esas dos opciones si es que la gente quisiera como tomar algo conmigo. Increíble. Sí, además de tu podcast que está en Spotify. Y está en Spotify, está en YouTube. Te contaba que tengo, yo ese espacio del podcast lo hice para esa función, ¿no? Yo Ujú, empezaba a grabarme dando como herramientas, claves o pensamientos o reflexiones para que le ayudaran a mis pacientes. Y en la semana pasada se cumplieron 299 episodios, son ujú, un montón de episodios, o sea, es ujú, demasiado contenido. Entonces ahora me dieron ganas de grabar de otra manera. Entonces ujú, a partir del otro mes voy a estar subiendo un episodio por mes, pero voy a estar hablando de storytelling, o sea, voy a estar ujú. contando una historia acerca de un paciente, qué recursos, que entonces hay gente que se va a identificar con esa historia y se va a Claro. llevar algo con eso. Padrísimo. Que va de la mano con este role playing y con esto que haces, ¿no? Entonces está muy congruente y muy valioso. Creo que en muchas ocasiones, creo que a través de novela, a través de películas, que en donde los aprendizajes son simbólicos, no teóricos, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? O sea, todos ubicamos
tal vez que puede ser el autismo por Sheldon Cooper o por diferentes personajes o el TOC por Mónica Geller o cositas así, y nadie nos lo explicó, nada más vimos cómo ocurría. Entonces creo que estos casos pueden ser valiosísimos de escuchar. Les dejo debajo en el episodio las redes de Dariela. Dari, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Luga, por la invitación, un placer. Bueno, nos vemos la siguiente, no es cierto, en 2 semanas para el siguiente episodio. Les mando un abrazo muy fuerte. Por favor, compartan el episodio si les gustó. Un abrazote muy grande. Chao.